Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Hoy es viernes 5 de marzo de 2021 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Bienvenidos a Sin Fronteras. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Hoy es el 8º aniversario de la desaparición, de la muerte o del asesinato de Hugo Chávez, el hombre revolucionario más importante de los últimos, por lo menos, 30 años. Ese hombre fue sumamente importante. Vamos a hablar de Chávez esta mañana, pero antes varias cosas. Empiezo por agradecer al compañero Wilber Sevilla. Desde California nos ha enviado 2 libros. Muchas gracias. El primero, uno que hicimos referencia aquí, que se llama, es de Marcelino Cereijido, mexicano. Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Así se llama, no digan que soy vulgar. Así lo presento a los que están viendo el video. Hacia una teoría general sobre los hijos de puta, así se llama. Si en la actualidad se gastan millones de dólares para investigar todo tipo de enfermedades, ¿por qué nadie se ha detenido a seguir la pista de uno de los peores males que acusan a la humanidad? Ser maldito. Un acercamiento científico a los orígenes de la maldad. Vamos a leerlo, por supuesto. Y el otro libro es El punto de vista de los marinos yanquis sobre la guerra contra Sandino. O sea, de un punto de vista imperialista. Es en inglés. Se llama, aquí está, With the Old Corps in Nicaragua, con el viejo cuerpo en Nicaragua, o ejército. Y es de George B. Clark. Así que tiene bastantes fotos, la mayoría ya conocidas. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los gringos de su derrota en Nicaragua, que siempre la disfrazan. Dice este compañero, estoy muy orgulloso de ser sandinista, espero no ser el único sandinista que vive aquí en el imperio. Dice, yo no creo en el diálogo con los golpistas que viven aquí en Estados Unidos, son mucho peor que los de allá, se creen superiores porque ellos se sienten gringos. Dice, la realidad de las cosas es que sería una pérdida de tiempo tratar de persuadir las mentes contaminadas de la mayoría de familiares y compatriotas que viven aquí. Muchas gracias al compañero Wilber Sevilla. Gracias también a Vida Mercedes Icaza, hermana del compañero Edmundo Icaza, el poeta Icaza. Mundo, le decíamos todo, periodista, radialista, poeta, revolucionario leonés. Nos envió también un libro de Mundo, que es Hojas sueltas del Mundo, de Mundo Icaza. Cumpleaños de fallecimiento el 8 de abril próximo. Vamos para entonces hablar un poco de Mundo. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi hermano mayor, Joaquín Alfonso. Me lleva como 6 o 7 años este hombre, o sea que ya va llegando a los 70. Felicidades, Joaquín. Y bueno, espero que la Azucena haga un voto también para seguir soportando. Mentira. Felicidades a Azucena también. Y a Omar Alfonso, el hijo de ambos. Estos no mandan pero ni la boquita, mano. Qué barbaridad. O sea, a ver, un pastelito, no, nada. O sea. Felicidades, Joaquín. Ayer falleció el compañero Mario Vega Coca. Fue repentino. Le sintió mal. Le costaba respirar. Le llevaron con los bomberos al hospital y ya
no hubo nada que hacer, un infarto. El compañero Mario Vega Coca se había jubilado del MTI de Managua hace 5 años y desde ese momento se pasó a integrar a tiempo completo a la estructura del Frente Sandinista en el distrito 1.1 aquí en Managua. Secretario de organización, el hombre que daba las estadísticas de todo, de cuántos militantes, de dónde viven, de los jóvenes, de los paquetes alimenticios, de las sillas de ruedas, del programa Todos con Voz, de todo. Un hombre a tiempo completo, de lunes a sábado. Un gran sandinista, el compañero Mario Vega Coca. Saludamos a su familia, a sus compañeros y amigos del Frente Sandinista aquí en Managua. Ayer le dieron la orden Rigoberto Cabeza a un nutrido grupo de periodistas, entre los cuales hay varios muy conocidos para nosotros. Quiero especialmente saludar a Rigo Solís, compañero de trabajo aquí en la radio de hace muchísimos años, fundador de La Primerísima. Y un hombre que ha hecho escuela e historia en la crónica deportiva radial. Siempre lo hemos dicho, ahora que está vivo, no cuando le toque fallecer dentro de unos 20 años, sino ahora que está vivo. Hay un antes y un después con Rigo en la narración deportiva. Antes de Rigo eran aburridísimas, eran todas ceremoniosas, formalísimas, y con Rigo se hicieron un relajo y divertida, atractiva. Rigo es escuela radial. Muy merecida la orden Rigoberto Cabeza. También a nuestra amiga Vivian Torres. Vivian Torres, junto con Freddy García, su compañero de toda la vida. A Arlen Hernández, una de las mejores periodistas de la nueva generación. No solamente por su calidad como profesional, sino como persona. Una mujer muy gente, muy tranquila, sonriente, siempre sufre en silencio. Una gran compañera, Arlen Hernández, que trabaja en la nueva radio ya. Pero también ahí está Nelson Hurtado, a quien conocemos hace muchos años, se graduó en Cuba, nadie le da trabajo aquí hasta que encontró en Barricada. Marta Rosales, compañera de divulgación del INS, Juanita Telica, divulgación del MINS, ambas compañeras sumamente eficientes. Irma Franco, que está ahora en el Ministerio de Defensa, no sabía que ya andaba la Irma, que es adoptada por Río San Juan. Saludos a todos, a todas. Y al resto de compañeros, a Cristian Medina, Pedro Ortega, que también hace muchos años lo conocemos, Liz Escoto, Yader Montoya, Eddie Estrada, Ernesto Rizo, Edgar Curti, Edwin Sánchez, Oliver Bodán, José Miguel Fonseca, el jefe de información del Canal 4. Ya tiene muchos. José Miguel es del Valle de la Zapata, ya de Malpaisillo. Leonés es fanático del León. Es malo el León, está malo el León. Y saludos también a Marta Oporta. Bueno, antes de hablar de Chávez, que este aniversario tampoco lo puedo dejar pasar. Chepe Ramos ha estado, un compañero, sociólogo, entiendo que es Chepe, ¿no? Ha estado publicando, se ha dedicado a estar transcribiendo o a digitalizando, mejor dicho, algunos de los textos del libro del padre Teo Klomberg, que falleció hace como 10 años, murió el padre Teo. Lo recuerdo siempre vendiendo barricadas. Él llegaba a barricadas, sacaba ejemplares y los iba a vender. Él de puerta en puerta. Entonces el padre Teo escribió un libro que se llama Algo más que un beso en camino con el pueblo de Sandino. Lo publicó en 2004. Entonces en ese libro hay un montón de testimonios de mujeres y varones que desde su fe cristiana han militado en la revolución. Y este testimonio es de doña Julia Silva, 2 caídos de San José de las Mulas, los hermanos. Entonces voy a leer ese testimonio porque estamos cumpliendo el aniversario de la desafortunada visita de Carol Botigla.
el hombre que se alió con los yanquis para hacerle la guerra a Nicaragua. Y dice Julia Silva, el Papa no fue ni es un guía ni un pastor. No es nada para los pobres, solo para los que tienen dinero. Mis hijos cayeron el 27 de febrero. El 3 de marzo fueron llevados a la plaza para luego ser enterrados. El 4 de marzo vino el Papa. Cuando fuimos a escuchar su discurso, alentaba yo el deseo que se pronunciara por la paz, de modo que otra madre no sintiera lo que yo sentía. Pensé en cómo acercarme. Cuando entré a la plaza, me separé de las otras madres y tiré por mi lado. Había un grupo de monjas junto a una gran cuneta. Cuando quería pasar, recibí de una de las monjas un empujón en el costado. Le faltó poco y me hubiera caído contra la cuneta. Me agarré de su hábito y supe mantenerme en pie. Salté por encima de la cuneta y quería subir a la tarima donde estaba el Papa. La monja gritó, ¡allá va, allá va! Unas cuantas personas volvieron la cabeza y al instante se tomaron del brazo para hacer una cadena de modo que yo no podía avanzar. Por eso fui dando la vuelta. De esta manera llegué al lugar donde el Papa iba a bajar de la tarima. La alfombra estaba puesta. Uno de la seguridad del Estado que estaba allí me dijo, ¿no sabe que está prohibido estar aquí? Sí, Papa, le dije, pero soy una madre que ayer ha enterrado a sus 2 hijos. Déjame aquí, quiero hablar con el Papa. ¿Piensa que la va a escuchar? El pueblo y las otras madres pueden escucharte porque sienten tu dolor, pero no va a escuchar lo que tiene que decirle. Pero déjame aquí, Papa, le supliqué. En ese breve rato que estuve allí, miré cosas que me disgustaron. Los sacerdotes bajaban de la tarima riéndose a carcajadas. Me sentía morir, especialmente por mis hijos y por la revolución que tanto aprecio, porque yo había participado en dar a la luz a la revolución, aún más cuando mis hijos habían caído por ella. Ahí venían los sacerdotes bajando en carcajadas, irrespetuosos con el himno sandinista que se cantaba en ese momento. Detrás de los sacerdotes venía el Papa. Me pongo lista. Mientras él viene acercándose, se me ocurren las palabras del que decía, no te arrodilles, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Dame fuerza, le pido, pues sentía bajando mi fuerza. Entonces le hablé y le dije, Santo Padre, soy una madre que recién perdió 2 hijos. ¿Puedo hablar 2 palabras con usted? No quería tanto que rezara por mis hijos. Lo que quería era que se pronunciara por la paz, pues con su oración no devolvería la vida a mis hijos, ni tampoco Dios les perdonaría por la boca del Papa. Le pedí si podría pronunciarse por la paz en toda parte donde iba a llegar, como en El Salvador, al fin que las madres de allá no sintieran lo que sentía yo. Pero no le importó. Si hubiera tenido dinero me hubiera escuchado, pero yo no era más que una mujer humilde que allí estaba suplicando por la paz, de modo que otras madres no lloraran como he llorado yo la muerte de mis hijos. 2 años después fui a Holanda por invitación de Pax Christi, pero tampoco ahí escuchó el Papa. Pax Christi me invitó para dar un testimonio y dio la casualidad que también el Papa llegaba por esos días. Los organizadores de un encuentro entre cristianos progresistas querían que yo diera un testimonio. El Papa evitó estar con nosotros. Yo era la única madre nicaragüense. Había también una madre de El Salvador y otra más de Guatemala. Recuerdo que un ingeniero me dijo, ¿qué querés? Si en Nicaragua no te escuchó, ¿qué venís a hacer aquí? Y yo le dije, no vengo para que el Papa me escuche. Para eso hay que tener dinero. Vengo para que el pueblo de Holanda me escuche
Y si el pueblo de Orlando me escucha, entonces me escucha también Jesucristo. Testimonio de la compañera Julia Silva, madre de 2 de los caídos en San José de las Mulas. Yo recuerdo esa visita, hermano. Había un montón de gente. El gobierno revolucionario puso prácticamente toda la flota de transporte público del país, camiones también, vehículos de todo tipo, para traer a toda la gente a la plaza. Le dio todos los recursos para que el viejo ese que solo le pedían que orara por la paz, solo eso se le pedía, que pidiera por la paz, nada más. De acuerdo a las mamás y después toda la multitud gritando, queremos la paz. Y aquel viejo lo que hizo fue mandarlos a callar. ¡Silencio! Con aquella arrogancia. Después dijeron que había sido blasfemo, que se había faltado el respeto al Papa. Y la vieja chamorro ahí diciendo que por eso lo invitaban para que nos perdonara. Que va a perdonarnos nada. A él hay que perdonarlo. Fue cómplice de todo lo que aquí pasó. 6:50, hacemos una pausa pues y regresamos con Chávez, con un montón de Chávez. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 6 de la mañana con 54 minutos. Esas viñetas en Misquito son realizadas por Margarita Antonio, una gran amiga desde hace muchos años, periodista, feminista, y lo hizo voluntariamente, pues, y para tener viñetas identificando la radio y los programas de la radio en una de las lenguas oficiales de Nicaragua. Que desgraciadamente aquí sabemos más hablar inglés que en Misquito. Pero bueno. Por cierto, qué gran decisión la del gobierno de Nicaragua de incorporar la asignatura respeto a la dignidad y los derechos de las mujeres en todo el sistema escolar. Primaria, secundaria, de preescolar creo que van a empezar. Excelente. No va a resolver, pero va a contribuir a una mejor educación, sobre todo los varones, para que aprendamos a respetar la dignidad y los derechos de la mujer. No puede haber derechos humanos sin que las mujeres lo ejerzan plenamente. De eso vamos a hablar, sí, sin embargo, el día lunes, que es el propio día 8 de marzo, hoy es el día de Chávez. Y quiero empezar, bueno, es que de Chávez vos podés poner, mira hermano, dice ese hombre dejó, yo creo que como un año entero hablando. Agarrás todos los discursos de Chávez y pasás un año escuchándolo completo, 24 horas durante, creo yo, pues que no sé si estoy exagerando, pero por ahí anda, hermano. Y de Chávez se aprende siempre. No solamente por su oratoria apasionada, cautivante, sino también por el contenido de sus discursos. Tenía una didáctica especial para transmitir en lenguaje sencillo ideas complejas. Era un maestro de la oratoria, sin duda alguna, ante grandes públicos, como manifestaciones, ante pequeños públicos, una entrevista de prensa o ante quien sea, en grandes escenarios como Naciones Unidas o como las cumbres, la famosa cumbre del ALCA o la cumbre del clima allá en Holanda. En cualquier sitio Hugo Chávez lucía. Tenía una fuerza descomunal. ¿Y cuál era su inspiración o su mayor fortaleza? El pueblo de Venezuela. Él se sentía uno más del pueblo y un intérprete y representante del pueblo. Y siempre lo demostró, pues. Una maravilla. Chávez es una maravilla. Soy chavista hasta la muerte, hermano. Y siempre recuerdo el 5 de marzo de 2013, como a eso de las 3:15 de la tarde, un poco antes de las 3 de la tarde fue,
Tirsa Sáenz interrumpió en ese momento la música que había y la radio se encadenó con Telesur. En ese momento estaba Nicolás Maduro anunciando la muerte de Hugo Chávez. Y por derecho que no lo creía. Yo siempre tuve la esperanza de que se recuperara. Vamos a empezar entonces. Esto es un extracto de la intervención del presidente Hugo Chávez en la 6ª cumbre de Petrocaribe. Ahí estaba Daniel, y Daniel en algún momento en este extracto intercambia criterios con Chávez. Fue el 12 de junio de 2009. ¿Y saben de qué habla? De algo que tienen, o sea, parece que estuviera hablando de Nicaragua hoy. ¿Cómo es verdad? O sea, cómo las circunstancias de los procesos revolucionarios son, en su enfrentamiento con el imperialismo norteamericano, son prácticamente idénticas. No parece transcurrir los años porque es el mismo procedimiento el que aplican los yanquis para atacar a los procesos revolucionarios en América Latina. Y esto es sobre la libertad de prensa, de lo cual habla el presidente Hugo Chávez el 12 de junio de 2009. Aquí está, esto es de hoy. Estados Unidos critica a Venezuela por acoso a la prensa y pide a la región que reaccione. ¿Con qué moral el gobierno de Estados Unidos? Este es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Obama, pues. Esto es de hoy. Un portavoz oficial dijo: pedimos a todos los gobiernos que tomen medidas para garantizar la libertad de expresión y para garantizar los principios de la Carta Democrática. Más adelante dijo: muchos de los desafíos provienen de gobiernos que son reticentes a aceptar críticas. Si algún gobierno en este mundo, con todo el respeto a los demás gobiernos, pero si un gobierno aquí ha sido tolerante, no solo con la crítica, con la ofensa, con la agresión permanente, es el gobierno venezolano. Hace poco llevaron a ese grupo de intelectuales y dijeron lo que les dio la gana. Yo más bien los invité a que fueran a los presidentes a un debate con otros intelectuales. No quisieron. Que show, que si Vargas Llosa contra Chávez. Yo le dije: anda a ganar unas elecciones primero para que debatamos de presidente a presidente. Que Vargas Llosa, anda, ranquéate primero, pues. Han sido tolerantes, han sido tolerantes con la conspiración. Incluso. Con la conspiración. En los Estados Unidos los meten presos. Bueno, no solo presos, Daniel. En Estados Unidos. Tú sabes lo que me dijo un señor representante, congresista estadounidense, un día que estábamos discutiendo allí en el Palacio de Miraflores. Y yo le dije: mira, porque somos amigos y tenemos diferencias, pero bueno, algunas coincidencias. Pero somos amigos. Del partido de Obama, por cierto. Y yo le decía: mira, ¿qué hubiese pasado en los Estados Unidos si la cadena CNN y la otra Fox News y la otra se unen para propiciar y apoyar, como en Venezuela ocurrió, y hay 1 millón de pruebas? Ellos mismos lo confesaron cuando estaba yo preso y creían que yo ya no volvía más nunca. Empezaron ellos a echar los cuentos, pues. Cómo hicieron el golpe de Estado, cómo produjeron la matanza frente al Palacio de Gobierno para achacarme a mí y a mi guardia de honor y a la revolución, pues los muertos que hubo fueron francotiradores que ellos llevaron de otros países y algunos venezolanos. Y el gobierno gringo apoyando, planificando, financiando. Una flota gringa entró en aguas venezolanas. Tenemos las imágenes. Helicópteros gringos aterrizaron en Maiquetía y en otros aeropuertos y sobrevolaron Venezuela, los cielos de Venezuela. Y las televisoras privadas venezolanas, todas apoyando el golpe, justificando el golpe. Yo le pregunté a aquel buen amigo estadounidense, yo le dije: ¿qué hubiera pasado allá si esas cadenas o televisoras estadounidenses apoyan un golpe contra Bush o contra cualquiera?
me dijo, los hubieran llevado a la silla eléctrica, a los dueños de los canales, a la silla eléctrica. Lo mismo dijo después, por ahí lo vi, Noam Chomsky, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron por el caso venezolano y dijo, en Estados Unidos le hubieran aplicado la pena de muerte. Bueno, en Venezuela ya siguen transmitiendo, porque entre otras razones, el Poder Judicial que estaba en manos de ellos, entonces decidió que en Venezuela no hubo golpe de Estado y que yo no estuve secuestrado ni prisionero en una isla, sino, bueno, que me tenían ahí unos militares preñados de buenas intenciones para cuidarme la vida. Me llevaron a pasear pues a la isla de La Orchila, donde me iban a fusilar. Todo eso ha pasado en Venezuela. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Y todavía nos acusan de que estamos persiguiendo a la prensa libre. Vaya, y este es el gobierno de Obama. No, Venezuela y otros países, seguramente ahí está también Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Ecuador, seguramente, no nombraron a ningún otro país, según dice este resumen. Pero lo mismo es ahora, igualito, parece que es un manual el que tienen los yanquis. Idéntico. ¿Qué hubiera pasado en Estados Unidos si la Washington Post o la NBC o cualquiera de las cadenas radiales de Estados Unidos, o incluso los medios digitales, que son abundantes en Estados Unidos, hubieran dedicado sus páginas, su tiempo y sus espacios a promover un asalto armado a la Casa Blanca cuando ocurrió lo de Trump? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran hecho con los dueños de esos medios? Pero no, como eso era, todos esos medios son corporativos y estaban defendiendo el sistema imperial, entonces ninguno se sumó a lo de Trump, ni siquiera la Fox. ¿Te fijas? Si hubiera ocurrido, estarían sometidos a juicio y sujetos a la pena de muerte. Pero bueno. No, aquí conspiran, convocan a conspirar, aplauden a los narcotraficantes y los bautizan como presos políticos. Fomentan el asesinato de policías y no pasa nada. Ninguno ha sido sometido a juicio siquiera. Ninguno. Y después dicen que no hay libertad de prensa en Nicaragua, que están acosados los periodistas, pobrecitos, acosados ellos, sí, cómo no. Ajá. Ahora vamos con otro discurso. Más bien, esto fue una conferencia de prensa. Es importante esto, porque también se aplica a lo nuestro ahora. En el año 2012 fue la última elección que ganó Chávez. Él la gana en octubre de ese año, se agrava en el cáncer, se tiene que ir a Cuba y cuando regresa solo es a morir a Caracas. Regresó a finales de febrero del año siguiente, pero él ganó las elecciones y deja el encargo al pueblo venezolano que voten por Nicolás Maduro cuando él fallezca y se convocan elecciones. Entonces, en esta conferencia le preguntan sobre el programa que ha planteado en la campaña electoral Capriles, que era el candidato de los Estados Unidos en esas elecciones contra Chávez. Entonces Capriles habló que en los primeros 100 días él iba a hacer esto, más esto, y más esto, más esto. Entonces Chávez desmenuza parte de ese programa de Capriles. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia en las circunstancias electorales que ahora vivimos. Chávez, el 11 de septiembre de 2012. 100 días de gobierno, ¿de qué año será eso? Porque ¿de qué año estará hablando el candidato? ¿Y dónde? Los primeros 100 días de gobierno. ¿De qué año será eso? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nadie supo, nadie sabe, nadie sabrá.
Yo creo que esto, desde mi punto de vista, mi análisis, ¿no?, político, forma parte de un desespero, ¿no?, de lo que llaman una huida hacia adelante, pues, ante las denuncias surgidas de las mismas filas opositoras, esas denuncias que surgen de sus propias filas, eso que pasó esta mañana, de un grupo de partidos que retiran su tarjeta, creo que 4, del candidato Burgués. Y bueno, y haciendo señalamientos, están diciendo por qué, argumentando. Entonces, el comando Burgués, como el candidato Burgués tiene un equipo, sin duda debe estar cobrando bastante ese equipo, ¿no?, porque tiene mucho dinero, sin duda, de marketing, ¿no?, un equipo de marketing político. ¿Cómo llaman eso, Jorge, tú que eres jefe del comando nuestro? Un equipo de marketing, ¿sí?, de expertos en la cosa mediática, en el show mediático. Ellos andan de show en show, ¿sí? La puesta en escena, ¿no es que llaman eso también? Ustedes conocen de eso bastante. Aquí no hay cineastas aquí. La puesta en escena. Marcos, tú no eres cineasta, ¿no? Un poquito, ¿no? Creo que tú hiciste una vez un guión. Bueno, la puesta en escena, el show, un show y otro show. Ahora, es tan burdo la puesta en escena que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Desde aquel primer día donde parece que al candidato le entró el pánico, allá en la Plaza Caracas, ¿te acuerdas de esto? Parece que él fue víctima del pánico, parece. Y entonces empezó a pegar gritos, no sé qué, Venezuela, y tal, y se quedaba en silencio, largo silencio. No, pero después dijeron, no, es que él está meditando, el diente roto, ¿te acuerdas del cuento del diente roto? ¿Sí? Yo con esto no pretendo burlarme de nadie, solo estoy haciendo un análisis político en mi estilo, pues. Mi estilo. Él a veces dice que yo lo ofendo, se siente ofendido. Yo no. Más bien le recomiendo lo que les dije la semana pasada, la respuesta que dio Obama ante creo que fue una sátira que hizo, algo así, Clint Eastwood. No, el que tenga una piel muy sensible busque otra profesión. A mí todos los días me insultan, me sacan caricaturas, etcétera. Ay, me voy a hacer caso a eso. Hay que tener un poquito de humor, digo yo, ¿no? Entonces, son esfuerzos desesperados del comando burgués, del comando ese, de la estrategia de marketing, para tratar de, bueno, de seguir ocultando el paquetazo neoliberal. Ellos, en vez de responder de alguna manera a las denuncias que han comenzado a salir de sus propias filas, entonces sacan debajo la manga, seguramente en un documento elaborado de medianoche para el día por un conjunto de estrategas, economistas, que a ellos les sobran. Chicago Boys, les sobran. Documentos, por cierto, muy parecidos, los que uno lee por ahí, a los documentos del Gran Viraje. Y los señalamientos. Yo no sé si por ahí está la carpeta, Escalona, de aquello que decía Manuel Rosales hace 6 años, y algunos de sus voceros. Casi lo mismo, la carroza de Chávez. No, Chávez anda en una carroza, alejado del pueblo. Yo, en cambio, decía Rosales, ando calle por calle, sudando, pateando los barrios. ¿Ves? Chávez ya está cansado. Es lo mismo, casi lo mismo. Nuestra misión, dice aquí clarito, nuestra misión es fomentar el comercio y la inversión entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela. La defensa y promoción del sistema de libre empresa, libre comercio y libre mercado. Nada más, pues. Capitalismo puro, neoliberalismo. Esa es la verdad, que el candidato burgués debería detenerse, en vez de seguir jugando con la pelotica, a responder a alguien que, oye, ¿qué opina usted de esto? No, fusilado, y sale corriendo.
Y entonces salen otros a decir que no, que el programa ese firmado no tiene valor. Eso fue jugando, pues. Y ahora sacan otro. Es posible que la semana que viene saquen otro. Ya van por 5 programas. Nadie sabe cuál es el verdadero. Es como la sala de los espejos, ¿no es? La sala de los espejos. Una cosa así. Ahora, nosotros sí sabemos cuál es el verdadero. Es el programa capitalista, neoliberal, subimperialista. Ese es el programa. En verdad, no es muy fácil, no es muy difícil, perdón. Al menos intuirlo, pues. ¿Sí? Al menos intuirlo. ¿Quién es el candidato? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Cuáles son sus conexiones económicas? ¿Cuál es su historial? Mira, yo recomiendo siempre este libro de filosofía. Hay que leerlo con atención y a veces releerlo varias veces. La ética del discurso y la ética de liberación. Enrique Dussel, Karl Otto Appel. Lo recomiendo. Sobre todo, fijémonos en la ética del discurso. Appel, filósofo, ha desarrollado junto con Habermas, ha continuado desarrollando esa categoría, ¿no? La ética del discurso como ética de la responsabilidad. Y allí señalan ambos, uno por aquí, otro por allá, que sobre todo enfocan la ética del discurso en lo que llaman el discurso argumentativo. Mira, ayer escribió José Vicente Rangel en su columna de los lunes, ¿cómo se llama? El espejo, ¿no es? Algo que tiene que ver con este tema, el discurso. Cómo la oposición ha venido, ¿cómo se llama? Banalizando el discurso. No hace falta el discurso. ¿Cómo es eso, chico? Se repiten, te lo vuelvo a decir, pues. Es como un manual. Tanto de la burguesía como de los yanquis. Entonces van haciendo las mismas cosas, solo cambia el país. Eso es todo. Pues las mismas cosas, en el mismo orden incluso. Contrastan sus asesores, encubren con mentiras y con eufemismos sus programas y sus verdaderas intenciones. ¿Cuál es la intención de la oligarquía y de los yanquis en Nicaragua? Saquear el Estado. Para eso quieren ganar elecciones, para saquear el Estado, para empobrecer a la gente y para colonizar Nicaragua, entregarle el país de nuevo a los yanquis. Eso es lo que quieren. Bueno, lo mismo en Venezuela, lo mismo en Cuba, lo mismo en todas partes, hermano. Vamos con otra. Fíjense, aquí esta es una entrevista el día antes de las elecciones. Hacen una entrevista a Chávez. El 4 de octubre de 2012. Él fue al cierre de campaña, le costó llegar después al Palacio Miraflores y ahí tenía una batería de 4 periodistas que lo estaban esperando. Y entonces, la primera pregunta que le hace la periodista, creo que es Tania la que estaba. No es Tania. No es ella. No recuerdo el nombre de ella. La primera pregunta que le hace, dice, resuma en tres razones por las cuales hay que votar por Chávez. Bueno, sustituyan 3 razones por las cuales hay que votar por Daniel. Sustituyan, es igual. La lógica argumentativa incluso. Escuchemos entonces al presidente Hugo Chávez. 3 razones. Primero, voy a repetir lo que le dije a José Vicente Rangel en una entrevista hace poco. Primero, votar por Chávez para colocar un poderoso seguro a retaguardia para no volver atrás. Sería espantoso que a Venezuela le aplicara quien quiera que fuese otro paquetazo neoliberal, pero mira lo que está pasando en Europa, por Dios. Vean España, Italia, Grecia, Portugal. Anoche estaba viendo un rato a Walter Martínez, que no trato de no perderme tu programa, el de Walter, La Hojilla, un rato, porque muy tarde uno tiene que descansar un poco, ¿no? Pero es dramática la situación de Europa, ¿no? Entonces, colocar aquí, hay que votar por Chávez
Votar por Chávez para no volver al pasado, porque la propuesta de la burguesía es volver atrás, aunque han tratado de enmascararla, pero ¿cómo se va a enmascarar? Es imposible que se enmascare, y sobre todo ante un país tan despierto, tan maduro como el pueblo venezolano, como el país venezolano. En segundo lugar, miremos el tiempo entonces hacia adelante, ¿verdad? O más bien el tiempo de hoy. Primero, evitar volver atrás. Segundo, consolidar los logros que hemos venido obteniendo, en esta última década prácticamente, en los últimos 14 años, pues. Los logros en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Ha habido cambios, pero bastante grandes en esta última década en Venezuela. Consolidarlo. Y luego, en tercer lugar, abrir los portones de un nuevo futuro, de un nuevo ciclo, 6 años más. Bueno, ¿para qué? Para avanzar en nuevos escalones en esos logros a los que ya me he referido. Un ejemplo nada más, la pobreza. Miremos atrás. Hace 20 años, ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan tanto, ¿verdad? Tú sí, Vanessa también, ¿no? Pero han estudiado. Tú también eres muy joven, pero has estudiado. Uno lo vio, uno lo sufrió. Pero ¿por qué creen ustedes que uno fue capaz de dejar la mujer y los hijos chiquitos y arrancar una medianoche por ahí, a una madrugada terrible? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque el país se nos moría. Venezuela se moría de hambre. Y esto no es una metáfora. 60% de pobreza, 25% de miseria en un país inundado de petróleo, de petrodólares y de riqueza. Bueno, ese es el pasado. Ahora, en apenas 10 años, yo digo 10 años, Vanessa, porque es que nosotros pasamos el 99, recordemos, constituyente, el 2000, la refundación de la República, la relegitimación de los poderes, 2001-2002, golpe de Estado, sabotaje, golpe petrolero, Así que fue en el 2004, casi exactamente, que nosotros comenzamos a imprimirle un rumbo cierto, ¿no? a todos los programas de gobierno en lo social, en lo económico, en lo político. ¿Ves? Entonces la pobreza la hemos reducido en apenas una década de ese 60% a mucho menos de 30%. Esto es una cosa histórica, pero sin precedentes. Yo creo que en este continente, una pobreza de 200 años, reducida a menos de la mitad en 10 años. Y la miseria, 25%, está en 7%, eso da más de casi un 70% de miseria. Ahora, en los próximos 5 años, eso tenemos que consolidarlo. No podemos volver atrás. Ahora tenemos que abrir un nuevo ciclo para llegar a miseria cero, pobreza cero en los próximos años. Te lo grafiqué así, 3 razones. Sí, presidente, como vamos a hacer una ronda, cada uno con una pregunta y posibilidad de repregunta, para darle la palabra a Vanessa, solamente le repreguntaría una cosa más, presidente. ¿Qué sectores del país piensa usted que tienen más que perder ante la posibilidad de que se imponga un paquete neoliberal como el que usted ha denunciado? Todo el país, hasta los ricos. Yo por eso decía hace poco, bueno, que los ricos deberían votar por Chávez si se dieran cuenta de la verdad, porque algunos lo que andan es un poco desubicados, ¿no? Los ricos, digo, ¿no? Las clases medias deberían votar por Chávez, porque nosotros somos garantía de estabilidad, garantía de paz, garantía de desarrollo nacional. Un gobierno de la derecha y sobre todo de esta, ni siquiera es la derecha, es la extrema derecha. Fíjate cómo ha salido el exgobernador de Falcón, Copellano, de larga trayectoria, Aldo Cermeño, cómo ha salido Germán Escarrá, el doctor Escarrá, el constitucionalista, señalando, cuidado con esto, cómo salió William Ojeda, cuidado con esto, pidiendo un debate y lo expulsaron. ¿Quién más fue el otro que salió? El exgobernador de Lima, de allá de Anzoátegui, también diciendo incluso que un programa de ese tipo pudiera traer aquí una guerra civil, y en verdad sería un desastre. Por eso, todo el país perdería, Vanessa. Todo el país perdería. Yo le hablo a todo el país, no a un sector o al otro. El domingo no pierdas tu voto. Vota por la paz, vota por el futuro, vota por la consolidación y el crecimiento de la Venezuela del siglo XXI. Dentro de ese histórico que usted refiere, presidente, está citando logros, pero también ha reflexionado en estos meses que han sido muy intensos de campaña electoral. Usted decía recientemente que reconoce que su gobierno ha cometido errores, pero que usted está dispuesto a rectificarlos porque nunca le ha quedado mal a los venezolanos. ¿Qué errores puntualmente usted ha podido identificar
en los últimos meses, que ha podido conocer, que ha dicho, bueno, hay que cambiar el rumbo, hay que adaptar algunas cosas. ¿Cuáles serían los principales errores que usted estaría dispuesto a rectificar? Como usted mismo señalaba recientemente en Barquisimeto, también lo dijo en el estado Zulia. Sí, de humanos es el errar y también reconocer el error. Y luego es obligante para un proyecto político y para un liderazgo hacer todo lo posible por rectificar los errores. Vizquel se retiró. Creo que uno de los mejores shortstop de la historia de las Grandes Ligas. ¿Cuántos errores cometió? Ahora ganó la triple corona, ¿viste? Miguelito Cabrera. Estaba recordando cuando hablaba de los errores. Ahora, a lo largo de estos años, pues sin duda que ha habido errores en distintos niveles, de distintas magnitudes. Ahora, lo importante es, porque si puntualizamos uno y otro, bueno, la lista es larga. Uno de ellos, mira, y yo te voy a adelantar algo. Para mí el gobierno nuevo de Chávez comenzará el lunes 8. Y una de las cosas que yo he estado pensando, como tú dices, y revisando cosas, yo quiero convertir el Ministerio de la Secretaría en otra cosa. Un ministerio como de gobierno. No sé todavía qué nombre le voy a dar, Vanessa, pero un ministerio con un equipo, sobre todo de gente muy joven. La juventud venezolana tiene que cada día ir asumiendo aún más las riendas de la Venezuela nueva. Y hay mucha gente capacitada, mucha gente que se ha graduado en la Misión Sucre, en la Bolivariana, en la UCB, y andan por allí haciendo otras cosas, ¿no? Pero este ministerio yo creo que debería ser el ministerio del seguimiento, como en el ejército que hay una inspectoría. En el ejército de todo, Vanessa. Mira, decisión que tome el presidente, que si Chávez, que a veces ha pasado, que yo aprobé una vez me enteré, después de mucho tiempo, aprobó Chávez unos recursos para un plan, ¿ves? Y entonces yo le coloco ahí, fuente, vamos a llamar, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Nacional. Después, a los 4 o 5 meses, me enteré que el proyecto nunca le llegaron los recursos. Y entonces pregunto y busco. No, porque resulta que en el Fondo de Desarrollo, la directiva del fondo hizo un reglamento interno y ellos decidieron consideraron que esa decisión no era acertada. ¿Te das cuenta? Eso pudiera ser correcto, porque yo pudiera equivocarme. Pero tiene que venir de inmediato la respuesta, presidente, usted se equivocó, ¿no? Ahora le recomendamos que no lo saquemos de ahí, esos 20 millones, sino a lo mejor del fondo de rectificaciones o de otro fondo. Seguimiento, Vanessa. Esa es una de las fallas más graves. Mira, yo creo que más del 90% dígame el bus Caracas, por fin se terminó. Bueno, eso lo comenzó Bernal cuando era alcalde. Se le asignaron recursos, no le alcanzó el recurso a Bernal. Después vino Jorge Rodríguez, tampoco, hasta que yo me di cuenta una vez que pasé por allá y vi, pero qué desastre es en la Nueva Granada. No, que el bus Caracas se paró, y aquellos huecos, y la gente por supuesto murmurando, o el Trasbarca en Barquisimeto, por fin va a entrar en prueba la primera etapa, también se detuvo. 2 años, Vanessa, y que por falta de recursos, pero no era por falta de recursos, bueno sí, ¿sabes cuál? La voluntad, porque como dijo aquel gran líder Federico el Grande, el de Prusia, dijo, el hombre que pone el corazón en lo que hace, consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos. Entonces ese es el error, yo creo que es el error más grave de este gobierno, de nuestro gobierno, pues, la falta de seguimiento, además con mucha firmeza, un seguimiento con una espada, no te digo la inspectoría del ejército, ¿ves? Que va a inspeccionar a ver cómo están las unidades, y si viene un comandante y resulta que su batallón está descuidado, los fusiles están oxidados, los soldados no saben las lecciones de orden cerrado, o esto o aquello, o no se cumplió el plan tal o cual, el comandante pierde su cargo, y lo más seguro que pierda su ascenso. Aquí no. Aquí hay gente que falla en un cargo y de repente tú lo consigues a los 3 años en otro y ascendido, ¿ves? Por falta de seguimiento. Me voy a poner personalmente en eso. Y por eso te digo, este ministerio lo voy a transformar en un gran cuerpo de seguimiento a todas las decisiones del gobierno central. Fue la noche del 4 que había sido el cierre de campaña, el último cierre de campaña de Chávez. Ya vieron cómo es de autocrítico, de severo consigo mismo, pero también severo con los que le rodeaban. Él estaba obsesionado con eso. Recuerdo que después hizo una larga intervención de cómo iba a ser su gobierno. Él todavía se sentía vital, pero andaba también medicado, con fuerte
cantidad de medicinas para soportar el dolor, sobre todo el dolor de estar de pie. Para él era un verdadero sacrificio. Y así soportó todas las campañas. Recuerdo que en uno de los cierres de campaña, en uno de los estados, ¿se acuerdan que estaba lloviendo? Son las famosas fotos donde está lloviendo y el hombre está ahí en la tarima. Fue para esa campaña. Una maravilla. Y cuando él se despide del pueblo de Venezuela, la última vez que él habla en la televisión, que tiene a Maduro y tiene a su equipo más cercano, está Diosdado ahí, él cierra su intervención con esto. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Chávez, salvaje. Imposible no emocionarse cuando yo lo vi en vivo eso y yo decía, puchica, se está despidiendo el hombre, pero todavía siempre guardé la esperanza que los cubanos lo pudieran salvar, pero el cáncer que le inyectaron fue una salvajada. Y le vamos a cerrar este programa especial sobre Chávez con un discurso de eso, bueno, que yo creo que uno de los mejores discursos de Chávez ante multitudes, pues. Bueno, está el de Buenos Aires, está el de Copenhague, pero ahí en Venezuela creo que este es uno de los mejores discursos de él. Fue en 2004, 29 de febrero de 2004. ¿Ah? Ya se ha superado el golpe de Estado, ya se ha superado el paro petrolero, pero venían las guarimbas. Estaban empezando ya las guarimbas. Había todo un plan para desestabilizar Venezuela y derrocar a Chávez. Estamos hablando de la época de Bush Jr. Obama fue el que empezó con la última fase de agresión contra Venezuela. Fue Obama el que declara amenaza a la seguridad nacional a Venezuela. Ayer lo renovó Biden, pero fue Obama el que inventó eso. Después lo renovó año con año y después lo hizo también Trump. Y ahora lo hace Biden. Venezuela es amenaza a los intereses de Estados Unidos. Imagínate vos, qué estupidez. Todo para justificar la barbaridad que están haciendo con el pueblo de Venezuela. Si tan malo es el socialismo de Maduro, del pueblo bolivariano, si tan malo es el socialismo del sandinismo y de Daniel, si tan malo es el socialismo de Fidel, de Raúl y de los cubanos, si tan malos son, déjenlos que se caigan solos, ¿no? ¿Para qué se fuerzan embargando y demás? Déjennos. Pero como es exactamente al revés, por ser buenos es que nos tienen que joder. Vamos a cerrar entonces con este extraordinario discurso de Chávez. Más actual, imposible. Se dirige a Estados Unidos con vehemencia, con pasión. En la autopista Francisco Fajardo, en Caracas, todo eso se desbordó, todas las avenidas y calles adyacentes totalmente repletas. Una multitud enfervorizada, además, en plena sintonía con su líder, que reaccionaba a cada una de sus expresiones. El 29 de febrero de 2004, año bisiesto, el presidente Hugo Chávez. Yo traje un libro que me acompaña desde hace bastante tiempo. Es uno de esos compañeros de la vida. Este libro me acompañó durante años en los cuarteles, después en la cárcel también.
y ahora está ya en mi despacho. Este libro fue escrito por Francisco Pi Vidal, un extraordinario historiador e investigador cubano, quien estuvo aquí en Venezuela varios años, ya ha fallecido lamentablemente. Yo recomiendo este libro a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos y caribeños, y también a los norteamericanos. Este libro se llama Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Y ciertamente Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Es impresionante cómo Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó, iluminado por el pueblo mismo, iluminado por la lucha revolucionaria que condujo durante casi 20 años, desde estas costas caribeñas hasta allá, hasta la querida Bolivia, queriendo darle libertad y unión, igualdad y vida a los pueblos de este continente atropellado por el colonialismo durante siglos. Yo voy a permitirme leer solo una parte, unas frases, pero recomiendo el libro. Y el libro además tiene una extraordinaria bibliografía que nos permitiría profundizar en el pensamiento bolivariano antiimperialista. Simón Bolívar, por ejemplo, en 1820 le escribe a José Tomás Revenga, 1820. Ni siquiera había ocurrido la batalla de Carabobo. Acababa de ocurrir Boyacá y era libre la Nueva Granada. Pero aún Venezuela estaba bajo el yugo español y casi toda la América del Sur. Bolívar le escribe a su secretario general, dice Bolívar: jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros. Ya ven decidida la suerte de las cosas y con protestas y ofertas, quién sabe si falsas, nos quieren lisonjear para intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. El secreto del presidente de los Estados Unidos es admirable. Es un chisme contra los ingleses que lo reviste con los velos del misterio para hacernos valer como servicio lo que en efecto fue un buscapié para la España. No ignorando a los norteamericanos que con respecto a ellos los intereses de Inglaterra y España están ligados. No nos dejemos alucinar con apariencias vanas. Sepamos bien lo que debemos hacer y lo que debemos parecer. Termina la cita de Bolívar. Pues Bolívar desde allá le escribió a Francisco de Paula Santander. Ustedes saben muy bien, todos sabemos, que Santander terminó entregándose a los intereses de la oligarquía, igual que Páez aquí. Y esa es una de las tragedias de Bolívar. Sus propios compañeros, Santander, quien fue un valeroso soldado, Páez, quien fue un incomparable soldado, no entendieron la causa de la libertad.
Y él no fue capaz de hacerlos ver hacia dónde había que llevar la guerra de independencia, que no era solo España el enemigo, era la esclavitud, la desigualdad, el hambre y la miseria. Bolívar murió frustrado, no pudo convencer a sus compañeros, y estos terminaron, la mayoría, entregándose a los intereses de la oligarquía y también a los intereses de Norteamérica. Santander se entendió con los norteamericanos y entró en conflicto con Bolívar, sobre todo por eso. Y Santander estuvo detrás del atentado setembrino y quedó en el misterio el papel que jugó la embajada de los Estados Unidos en Bogotá en aquel atentado en el cual casi matan a Bolívar, aquella noche que lo salvó Dios y la Manuela Sáenz, la gloriosa libertadora del Libertador. Lo importante no es quién sea el gobernante, lo importante es que el pueblo sea el que gobierne de verdad. Eso sí es lo importante. No importa de qué partido sea, a mí no me importa nada de qué partido sea, o si es o no es de partido. No me importa nada si es hombre, mujer. Lo que sí me importa es que sea un patriota y que responda a las expectativas del pueblo. Y que no vaya mañana o pasado a salir pataruco, como algunos salieron, o los vaya a reventar el proceso. Así que para ellos nuestro apoyo y nuestra fe. Pues bien, hermanos, así que esta historia es larga. Nosotros, por supuesto, respetamos al pueblo de los Estados Unidos. Nosotros incluso le pedimos al pueblo de los Estados Unidos que le exija a sus gobernantes respeto para los pueblos hermanos de América. Respeto para la dignidad de los pueblos. Ya basta. Recientemente, nuestra historia más cercana recoge elementos suficientemente contundentes para que nosotros estemos diciendo lo que estamos diciendo al mundo. Yo no tengo la menor duda. Claro que allá en la Casa Blanca son muy hábiles, ¿no? Lo primero que ellos tratan es de rodear, de comprar y de halagar al gobernante. El pueblo de los Estados Unidos debe saber eso. El pueblo de los Estados Unidos debe saber que su gobierno no tiene las tuercas bien apretadas. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno de los Estados Unidos debería, en vez de estar desestabilizando a Venezuela, aunque sea para cuidar la vida de sus habitantes, debería estar, no vamos a pedir que nos cuiden porque nosotros nos cuidamos solos, no hace falta que nos cuide gobierno extranjero alguno, nosotros sabemos cuidarnos, nosotros tenemos dignidad, nosotros los patriotas no somos como estos grupúsculos violentos a los que ya no se les puede llamar oposición. Ojalá tuviera yo aquí una oposición a la que mandarle un mensaje. Ojalá tuviéramos aquí una verdadera oposición política. Ojalá hubiera aquí verdaderos líderes socialdemócratas. Ojalá hubiera aquí verdaderos líderes socialcristianos o de cualquier otra tendencia con los que uno pudiera hablar con altura, discutir, mandarles un mensaje.
Pero estos 4 tirapiedras, que es lo que queda como dirigentes de una oposición desbarrancada, ¿qué mensaje se le puede mandar? Ningún mensaje. Estos grupúsculos violentos que ahora han vuelto a sus andadas, ellos creían que nosotros íbamos a tolerar así, sin ton ni son, sus arremetidas contra la paz ciudadana. No, yo se los he advertido, no lo vamos a permitir. Y ahí está, en primer lugar, el pueblo venezolano aquí haciendo presencia en la calle. Este es un mensaje para esos grupúsculos. Es el pueblo el que manda el mensaje. Y en segundo lugar, el Estado está dispuesto a aplicar las medidas que haya que aplicar en el marco de la Constitución y las leyes para derrotar a los grupúsculos violentos y terroristas en los que ahora se ha convertido lo que pudiera ser una oposición seria, política, responsable. Por ahí han salido los mismos golpistas de abril, amparados en la impunidad. ¿Cuánto daño le hace a la República la impunidad? Hermanos, ¿cuánto daño? Bolívar ya lo alertaba en muchas ocasiones. La impunidad es un cáncer y aquí se está cumpliendo eso. Porque hay un grupo de golpistas que deberían estar en prisión y continúan por allí. Continúan conspirando contra la paz de Venezuela. Traidores a la patria es lo que son. Conspiradores contra su propia patria. No tienen ni siquiera vergüenza. No son capaces de sentir nada por esta tierra, por esos bosques, por ese cielo, por esas aguas, por esta patria. Porque no tienen moral. Ellos no saben, lamentablemente, no saben sentir lo que nosotros sentimos. Porque qué maravilla, y hay que darle gracias a Dios que nosotros podamos sentir lo que sentimos. Este amor por la patria que no nos cabe en el pecho, ni cabe en el pecho de todos nosotros. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela libre y soberana! Bueno, hermanos, vine también a alertar a todo el pueblo venezolano acerca de las intenciones nefastas de los grupúsculos violentos de la oposición y sus aliados. En estos últimos días hemos estado observando lo que ya sabíamos era intención de estos grupos violentos, terroristas y fascistas. Cuando ellos trataron de instalar un gobierno dictatorial, fueron barridos por el pueblo y la Fuerza Armada. Luego lanzaron el paro terrorista y petrolero y también fracasaron y fueron barridos por la Fuerza Nacional. Luego trataron de chantajearnos con aquellas supuestas firmas que recogieron 28 millones, dijo alguno de ellos. Trataron de presionar al país
pidiendo ayuda internacional para que fueran reconocidas aquellas firmas ilegales, fraudulentas. Como no pudieron hacerlo tampoco, entonces se pusieron la máscara y anunciaron una nueva recolección de firmas, amparándose en los derechos que al pueblo le ha devuelto la Constitución bolivariana. Pero desde siempre nosotros sabíamos que aquello no era otra cosa que una máscara y que una táctica bien torpe además para simular una actitud democrática, constitucional y preparar nuevas condiciones para arremeter de nuevo contra la Constitución y contra las leyes, para tratar de nuevo de desestabilizar el país. Eso es lo que ellos pretenden hacer. Y deben estar animados por los que le calientan la oreja una vez más en la Casa Blanca, en el Pentágono, o los cuerpos de inteligencia norteamericanos que andan por allí, la CIA y otros cuerpos más que siguen alentándoles o calentándoles la oreja. ¡Viva Venezuela! Estos grupúsculos violentos, apoyados por Washington, no hay ninguna duda que están apoyados, están financiados con el dinero del pueblo de los Estados Unidos. Está demostrado, tenemos los documentos, financiados desde Washington, apoyados por la CIA y el gobierno norteamericano. Ellos pretenden incendiar el país. ¿Para qué? Ellos mismos lo han dicho, porque no tienen ni vergüenza. Nosotros estamos obligados a unirnos con los guyaneses y los colombianos y los caribeños y los argentinos y los brasileños y los chilenos y los peruanos y los bolivianos y todos, para que América Latina caribeña sea verdaderamente libre e independiente de los imperios que la siguen amenazando. No hay otra alternativa. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Si tuviéramos que terminar nuestra vida como el indio Guaycaipuro, estamos listos para terminar nuestra vida como el indio Guaycaipuro. Si tuviéramos que terminar nuestra vida como el negro primero, listos estamos para terminarla como el negro primero. Pero esta patria es libre y seguirá libre para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que vienen en lo adelante. Nuestra vida, no importa nada ya, la nuestra. Hemos decidido entregársela al pueblo venezolano, entregársela a la causa de la libertad y de la dignidad. Esto debe saberlo el gobierno del señor Bush. Esto deben saberlo los que están planificando esto. Esto deben saberlo también los norteamericanos. Porque, por otra parte, señor Bush, si a usted, a los intervencionistas imperialistas que lo rodean y que le calientan la oreja
y que lo engañan además, como ya lo engañaron el 11 de abril, porque le dijeron no, Chávez ya no tiene apoyo popular, Chávez ya tiene la Fuerza Armada en contra, es el momento. Y el muy pendejo se lo creyó. El muy pendejo se lo creyó. Y resulta que el señor Bush y los imperialistas que los rodean y sus lacayos aquí, porque aquí hay una cuerda de lacayos, entreguistas y vendepatria, estos mismos dirigentes de la oposición violenta también se lo creyeron y se llevaron la gran sorpresa de su vida. Les pasó como el Chapulín Colorado. No contaban con el pueblo. No contaban con los soldados patriotas. Vean ustedes el atropello contra el pueblo hermano de Irak. Desde aquí, nuestro saludo caluroso y solidario al pueblo de Mesopotamia, al pueblo árabe, al pueblo de Irak, pueblo amigo, pueblo hermano. Allá está ese pueblo resistiendo la invasión gringa. La solución de nuestros problemas no está en el norte, está aquí en el sur. Nuestro norte es el sur. Para nosotros no hay norte, para nosotros hay un sur. Esa es la verdad. Y esa lucha está tomando calor de nuevo. Después de la década de los 90 y el fracaso de aquello que se pretendió imponer como el pensamiento único y el modelo único, el There's no alternative del neoliberalismo salvaje. Ya poca gente en el mundo se atreve a defender el modelo neoliberal. Ha fracasado. Y ahora los pueblos del tercer mundo resurgen de sus cenizas. Nuevos liderazgos vienen emergiendo. Y nuevos liderazgos irán emergiendo en los pueblos de América Latina, del Caribe, del África y del Asia. Para bien del mundo y de los pueblos del sur. No lo olviden, hombres. No lo olviden, mujeres. No lo olviden, muchachas. No lo olviden, muchachos. Nosotros no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Que viva la revolución pacífica! ¡Que viva el pueblo bolivariano! Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.